Pues bienvenidos todos nuevamente al culto que gracias al Señor podemos celebrar de una forma presencial aquí en la Iglesia Evangélica Bautista de Reus. Y me gustaría que comenzáramos con una lectura, una muy breve lectura que encontramos en una parte de la Biblia, una carta que escribió el apóstol Pedro. Es Primera de Pedro capítulo 2 y solo vamos a leer los versículos del 9 al 10. Dice así, 1 de Pedro 2, versículo 9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclaméis las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ni siquiera erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Antes no habíais recibido misericordia, pero ahora ya la habéis recibido. Y estamos aquí porque antes no éramos nada, estamos alejados de Dios. Ahora somos pueblo de Dios. Pero no somos pueblo de Dios sencillamente para recibir un montón de bendiciones y que Dios nos cuide y qué bonito, sino, como dice este versículo, para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de esa vida en la que estábamos antes a su luz. Y vamos a tener esto en mente porque vamos a tratar esto también un poquito en el mensaje que quiero compartir con vosotros esta mañana, pero nos vamos a poner en pie y vamos a cantar el cántico de los cancioneros grandes, el cántico 79, que está basado, está basado en estos versículos. El coro está basado en estos versículos. Pero la segunda estrofa nos recuerda que tenemos un trabajo de proclamar la verdad, proclamar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y es un poquito lo que vamos a estar mirando en el culto esta mañana. Así que nos vamos a poner en pie y vamos a cantar este cántico número 79. El sol fue arriba en los campos, es tiempo
Gracias, Patricia. Nos podemos sentar. Vamos a tener unos minutos esta mañana de culto libre. No voy a dirigir la alabanza yo esta mañana, sino vosotros podéis compartir alguna lectura, podéis pedir algún cántico si os acordáis, si no se irán proyectando aquí. Ya sé que están pequeños, pero si os acordáis también podéis pedir algún cántico y también podéis hacer alguna oración. Pero antes de entrar en el tiempo de culto libre, solo los anuncios y temas de oración para que podáis ir orando por estas cosas. Seguimos con los cultos de una forma habitual. Esta semana tenemos el culto del viernes, el culto de estudio bíblico, el viernes por Zoom a las 7 de la tarde. Estamos entrando en un tema nuevo en el libro de Corintios. Y, por ejemplo, pues el versículo que toca esta semana va a ser el versículo 3, que habla de que Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. ¿Qué significa esto? ¿Cómo debemos entender esto? Así que eso lo vamos a ver el viernes a las 7 de la tarde. Y también el culto presencial que tenemos aquí, Dios mediante los domingos, pues a las 11:30 también lo tendremos si no hay ningún cambio. También estamos ya montando, o no montando, sino ya dando inicio a los grupos de estudio que creemos. Ya han iniciado 2 grupos estos estudios, han sido de bendición, hemos podido hablar de diferentes cosas. En principio otro grupo comenzará esta semana y el último grupo, si no habéis recibido ningún mensaje, es que el último grupo ya durante esta semana pues os informaré del día que podemos quedar para iniciar eso. Así que tened esos temas en cuenta. Entonces, temas de oración que estamos orando, y podéis orar ahora en el tiempo de oración, en el culto libre, pues seguimos orando por los temas generales, los cultos y el sentimiento de iglesia, que tengamos ese deseo de tener esa comunión, alabar al Señor juntos y preocuparnos los unos por los otros. El sentimiento de iglesia no solamente es venir aquí y escuchar, sino estar preocupándonos los unos por los otros. También estamos orando por la evangelización. ¿Verdad? Que quizás no podemos hacer eventos como hacíamos antes en la iglesia algunas veces por la situación de la pandemia, pero el Señor nos debe o puede, si nosotros nos permitimos, usar nuestros lugares de trabajo, nuestros hogares para ser de testimonio. También estamos pidiendo por las obras. Poco a poco se están haciendo cosas. Esta semana, Dios mediante, algunas de las placas que quedaron con algún error los van a arreglar, así que esa parte ya estará acabada. También, de una forma pública, quiero dar gracias a nuestros hermanos Pablo y Germán, que han estado haciendo trabajos eléctricos. No se nota todo lo que están haciendo, pero se está haciendo, se está adecuando todo y poco a poco pues también iremos solucionando esos problemas y sigamos orando y pidiendo al Señor que vaya bendiciendo esto. Ya os iré, los que ya en su día dijisteis que podíais ayudar con la adecuación de lo que es el templo y la iglesia, pues cuando acabemos lo que son los trabajos estos eléctricos, hay trabajo para ir haciendo. Lo haremos en grupos pequeños, obviamente, pero ya os iré pidiendo ayuda. Y seguimos orando por la situación sanitaria. El viernes estábamos orando por la situación sanitaria. Estábamos dando gracias al Señor porque la situación está mejorando en las últimas semanas, así que podemos dar gracias al Señor por su misericordia en este tema, pero tenemos que seguir orando y pidiendo al Señor sabiduría para nuestros gobernantes, nuestros expertos y para nosotros mismos. No estamos fuera de esta pandemia, no es que se ha acabado, parece ser que quedan algunos meses aún, que el Señor nos ayude a ser de testimonio en esta situación. Y estamos pidiendo sobre todo el viernes por nuestros hermanos mayores, que no solamente no han podido venir a la iglesia durante muchos meses, quizás algunos desde hace más de un año, hace justo un año ahora que entramos en lo que era el estado de emergencia, pero tampoco han podido hacer mucho vida normal, no se han podido reunir tanto con sus amigos, sus familiares por causa de la pandemia. Pues estamos pidiendo que el Señor vaya proveyendo de las vacunas para que puedan comenzar a hacer una vida más normal. Y por último, estábamos orando por Misión Posible.
ese campamento de jóvenes que se está haciendo de una forma virtual. Patricia ya ha orado por eso. Han estado haciendo diferentes temas. El tema, le dije a mi hija, digo, ¿qué es el tema que estáis tratando? Dice, ¿cómo quejarnos? Digo, hombre, no sé si es el tema que tenéis que escucharlo. No, el tema, lo dijo así de broma, están tratando un libro interesante del Antiguo Testamento, Habacuc. Y Habacuc fue ahí al Señor con sus problemas, con sus dificultades, y se los presentó al Señor. Así que pidamos al Señor por nuestros jóvenes que puedan ir escuchando esa palabra del Señor, que puedan ir creciendo y que también puedan ser de testimonio. Hay diferentes cosas que están abiertos no solamente a jóvenes cristianos, sino para que los jóvenes cristianos puedan invitar a sus amigos a participar, conocer a más jóvenes cristianos y ser de testimonio. Así que estamos orando por esos temas. Así que vamos a pasar ahora a lo que es el tiempo de culto libre. Como digo, podéis participar con alguna lectura, algún cántico o alguna oración de estos temas.
Pues vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses. Como sabéis, estoy haciendo una serie de estudios sobre Filipenses en estos momentos y voy a leer la oración que estamos considerando, la oración que hace el apóstol Pablo por los filipenses, que va del capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 11. Y leemos lo siguiente. Versículo 3 de Filipenses 1. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, en todas mis oraciones por todos vosotros. Siempre oro con alegría, porque habéis participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en vosotros la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos vosotros, porque os llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos vosotros participáis conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto os quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración, que vuestro amor abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que discernáis lo que es mejor, y seáis puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Como ya os he dicho, vamos a hacer una pequeña serie de estudios sobre estos versículos. Este ya es el tercer estudio en esta serie. En primer lugar, en el primer estudio, y están colgados en el canal de YouTube, vimos el amor, la alegría, la comunión, que dijimos que es ese amor fraternal, esa preocupación los unos por los otros que tenía Pablo con la iglesia en Filipos y los miembros de la iglesia de Filipos para con Pablo, los versículos del 3 al 5. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, en todas mis oraciones por todos vosotros. Siempre oro con alegría, porque habéis participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y luego el segundo estudio que hicimos hace unas semanas, vimos que Pablo tenía la seguridad de que Dios está trabajando en la vida de los filipenses. Como cristianos está trabajando en su vida y sabe que va a poder seguir dando gracias por los filipenses porque Dios no deja las cosas a medias. Filipenses 1:6, estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en vosotros la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y hoy vamos a ver el versículo 7. Tenía que haber sido el versículo 7 y 8. Pero ese es el problema que tengo, y eso porque algunas veces las series de estudios que voy haciendo se van alargando más de lo que espero, porque lo divido al principio y digo, vale, esto, y iba a ser el versículo 7 y 8, pero cuando acabé con la parte del versículo 7 me di cuenta que estaríamos aquí hasta pasado mañana si entraba en el versículo 8, así que solo vamos a ver el versículo 7. Y dice así: es justo que yo piense así de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos vosotros participáis conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Y en los siguientes versículos, Pablo va a desarrollar un poquito más ese sentimiento, o mejor dicho, el porqué de ese sentimiento de amor que tiene para con los filipenses y los filipenses tienen para con Pablo. Pero hoy no vamos a hablar de esto. Vamos a mirar algunas cosas que vemos en el versículo 7, algunas actitudes que vemos tanto en el apóstol Pablo como en la iglesia en Filipos, que deberían ser de ejemplo para cada uno de los cristianos cuando el Señor nos pide trabajar. Y si pensáis, bueno, el Señor no me pide a mí trabajar, os equivocáis, nos pide a todos trabajar. Nos pide a todos que compartamos con este mundo el mensaje de la Biblia, el mensaje de la salvación, el mensaje de que Dios quiere restablecer esa relación que los humanos rompimos con Dios cuando nos independizamos de Él, cómo Dios quiere restablecer esa relación. Y creo que hay algunos ejemplos aquí importantes, como digo, tanto en Pablo como en los filipenses, que todo cristiano tendríamos que tener en cuenta. Entonces, vamos a mirar algunas de estas palabras.
Primero de Corintios, capítulo 1 y el versículo 7, vamos a hablar en primer lugar de que Pablo habla de defender y confirmar este mensaje. Dice, es justo que yo piense así de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre defendiendo y confirmando el Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio, significa ese mensaje de la Biblia, ese mensaje de salvación. Dos palabras interesantes que nos muestra el trabajo que Dios ha encomendado no a ciertas personas, no solamente a los que son pastores o los que son ancianos de la iglesia o que son llamados a la misión en un sitio específico, sino a todos los cristianos allá donde nos haya puesto. Defendiendo y confirmando. Por desgracia, los cristianos tenemos la tendencia de mirar el mundo y decir, qué mal van las cosas. Está muy mal. ¿Y sabes por qué está muy mal? Porque el mundo ha rechazado a Dios. Y es verdad. El Señor nos deja claro que no podemos quedarnos callados ante las cosas que pasan en el mundo que van en contra de lo que dice Dios. Pero si nos quedamos ahí, podemos decir que pertenecemos a la escuela de Jonás, a la escuela de evangelización, de compartir el mensaje de la Biblia de Jonás. Jonás es una persona de la Biblia, hay un libro, y él vivía en Israel hace mucho tiempo, antes, unos 600, 700 años antes de que naciera Jesús. Y Dios le dijo a Jonás un día, Jonás, levántate y vete a esta ciudad que se llama Nínive, porque están haciendo las cosas muy mal y voy a juzgarles. Jonás no quiso ir, porque los ninivitas, los de Nínive, eran los enemigos de Israel, estaban intentando conquistar Israel. Así que Jonás, por una parte, decía, oye, pues mira, si son destruidos, mejor para nosotros. Pero finalmente, después de intentar no ir, va. Y tiene un éxito, porque va a la ciudad y dice, oye, que Dios os va a juzgar. Y la gente de Nínive se da cuenta que está haciendo las cosas muy mal. Y piden perdón a Dios. Dice, sí, Dios, lo estamos haciendo mal. Nos arrepentimos, te pedimos perdón. ¿Y Jonás qué hizo? Salió de la ciudad y se sentó ahí y dijo, venga Dios, acaba con... porque son muy malos, acaba con ellos. Y muchas veces los cristianos somos de estas... ¡Qué mal está el mundo! ¡Qué mal están las cosas! Dios tendría que venir a juzgar. Y como digo, estamos llamados a denunciar las cosas que van en contra de lo que dice Dios. Pero si que nos quedamos ahí, no estamos haciendo todo el trabajo que Dios nos está pidiendo. Pablo no fue por el Imperio Romano, que estaba muy mal la cosa en el Imperio Romano, solamente diciendo, qué mal están las cosas, sino defendía y confirmaba. Y vamos a mirar estas dos palabras. En primer lugar, defender. La palabra que Pablo usa en el original es una palabra que indica lo que hace un abogado, que defiende al acusado. Y es verdad que hoy en día y durante toda la historia, a la Iglesia, a la Biblia, se le ha hecho ciertas acusaciones. Por ejemplo, se dice, es que los cristianos vivís engañados. La Biblia está llena de mentiras, de contradicciones, y la ciencia ha demostrado que la Biblia no tiene ningún sentido. Constantemente estamos viendo esa acusación. Pero también estamos viendo otras acusaciones. Es que la Biblia está anticuada, está pasado de moda. Incluso algunas ideas bíblicas van en contra de lo que necesita esta sociedad. Y hemos escuchado, es que la Biblia promueve, por ejemplo, el machismo. Es una acusación que hay. La Biblia promueve que ciertas personas sean marginados. Y es una acusación que hemos escuchado. Es nuestro trabajo dejarnos ser utilizados por Dios
para defender lo que dice la Biblia, la Iglesia, de estas acusaciones. Ahora os digo una cosa, los que me conocéis de hace muchos años, sabéis que yo a los 18 años decidí ir a la universidad y estudiar Derecho. No sé por qué lo hice, porque nunca quise ser abogado, pero es lo que pasa cuando tienes que decidir a los 18 años lo que vas a hacer, pues normalmente te equivocas. Pero fui a estudiar Derecho. Y una de las cosas que me di cuenta al estudiar Derecho es que tienes que estudiar mucho, tienes que prepararte mucho. Yo comencé a usar gafas en la universidad, porque cada vez que tenía que preparar estos casos ficticios que hacíamos, pues tenías que ir a la biblioteca, coger uno de esos tochos, leerte las leyes y todo eso, y con una letra pequeña, y eso es cuando comencé a tener problemas de la vista. Pero me di cuenta que para preparar un caso, tenías que estar muy bien preparado, tenías que conocer las leyes, tenías que conocer al que estabas defendiendo, cuál es su argumento, cuál es la defensa. Y no solamente eso, tenías que conocer bien los argumentos de la persona que acusaba, del fiscal. Porque tenías que saber, oye, el fiscal va a ir por aquí, así que tú tienes que saber desmontar estos argumentos. Requiere preparación, requiere trabajo. Y si queremos que el Señor nos utilice para defender, nosotros no estamos defendiendo al Señor, el Señor nos está usando. Pero si queremos que el Señor nos pueda utilizar, tenemos que estar bien preparados. Si no conocemos la Biblia, ¿cómo vamos a poder defender? Es que la Biblia dice esto. La Biblia está basada en mentiras. La Biblia promueve el machismo. Si yo no sé lo que dice la Biblia, me voy a quedar callado. Voy a salir derrotado. Y a mí me pasó eso en la universidad. Dios, en su infinita sabiduría, que yo no lo entendía en ese momento, pero fue su infinita sabiduría, me hizo vivir con una persona que estudiaba teología liberal. La teología liberal es unos estudios para desmontar la Biblia, para demostrar que la Biblia tiene contradicciones. Yo fui a la universidad muy arrogante, pensando yo me sé mucho la Biblia. Y esta persona, pues como sabía que yo era cristiano, pues su hobby favorito era, Michael, ven aquí, te voy a demostrar una contradicción. Y como no conocía la Biblia, me quedé callado. No tenía argumentos. Uy, es verdad, me está enseñando. Como digo, en su infinita sabiduría el Señor permitió que pasara por eso, para darme cuenta que yo iba por la vida muy orgulloso, pensando que sabía mucho y no sabía nada. Pero el Señor también fue misericordioso, y dentro de la universidad había otra persona que me ayudó a encontrar material para defender, para demostrar lo que decía este chico no era correcto, que lo estaba interpretando de una forma incorrecta. Pero como digo, requiere preparación, requiere que sepamos bien la Biblia, requiere que sepamos bien no solamente la Biblia, sino también la sociedad en la que estamos viviendo, para saber bien qué cosas nos van a decir. El apóstol Pablo, el Señor usó al apóstol Pablo de una forma tan eficaz, porque el apóstol Pablo conocía en primer lugar la Biblia, porque él era fariseo, que eran los judíos más religiosos, los que más estudiaban la Biblia. Se conocía la Biblia mejor que nadie. Pero además, como no se había criado en Israel, sino en una ciudad en el extranjero, conocía muy bien la sociedad a la que iba a predicar. Sabía los argumentos que iban a usar, sabía, con la ayuda obviamente, estoy diciendo esto de siempre, con la ayuda del Señor, no pensemos que es por nosotros, pero el Señor pudo utilizarle para proclamar y defender el Evangelio. La pregunta que debemos hacer nosotros, ¿estamos dispuestos a hacer este esfuerzo? ¿Conocer bien la Biblia, conocer bien nuestra sociedad, para que el Señor nos pueda utilizar para defender contra estas acusaciones? Ahora, hay la segunda palabra, confirmar. Porque otro error que tenemos los cristianos algunas veces es que pensamos que, bueno, solo hay que defendernos. Mira, somos 30 y pico aquí. Con esto yo me conformo, ¿vale? Mientras no perdamos estos 30 personas que vienen habitualmente, ya está bien, ¿eh? Pero Pablo no está diciendo,
nos defendemos, ¿eh? Que es más fácil defenderse que ir al ataque. No, Pablo dice, y confirmando el Evangelio, que indica salir ahí y predicar el mensaje de la salvación. Hay un libro que leí hace algún tiempo y quizás lo compartiremos con vosotros en algún momento. Es un autor británico que se llama Glyn Harris. Y se llama el libro Una mejor historia. Y habla de la sexualidad, de las relaciones sexuales. Y lo que dice la Biblia acerca de las relaciones sexuales y lo que dice el mundo contemporáneo acerca de las relaciones sexuales. Y uno de los problemas que dice que tenemos en la Iglesia es que solo estamos diciendo, lo estáis haciendo mal, lo estáis haciendo mal, lo estáis haciendo mal, mundo moderno. Pero no salimos a decir lo que dice la Biblia acerca de las relaciones sexuales. Y la Biblia demuestra que el sexo fue creado por Dios. Y las relaciones sexuales dentro del marco establecido por Dios son mucho mejores, mucho más satisfactorias, mucho más plenas que las relaciones sexuales fuera del marco de Dios. Nos quedamos solamente con está mal, pero hay que también salir a decir Dios está ofreciendo una mejor manera de vivir. Un versículo que a mí me encanta, Juan capítulo 10 y el versículo 10, palabras de Jesús. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La vida en abundancia significa una vida excelente, una vida de sobras. Vivimos en un mundo donde creo que la mayoría de las personas, si son sinceras, miran el mundo y dicen, oye, las cosas no están yendo bien. Pasa algo. Hablamos de progreso, pero vemos odio y violencia constantemente. Y no estoy hablando ahora de las noticias de las guerras que están pasando, estoy hablando de nuestra casa, en nuestro país. Violencia en las casas, violencia en las calles, injusticias, corrupción, odio, rencor. Y la gente lo mira y dice, algo no funciona bien aquí. Lo que nos está ofreciendo el mundo moderno está fracasando, está fallando. Jesús, el mensaje de la salvación, es una vida en abundancia. Y no estamos hablando de la vida eterna sencillamente, no estamos hablando de que en el cielo todo será perfecto, que lo será. Pero Jesús está diciendo, desde el momento que me conocéis, tendréis vida en abundancia, una vida con sentido, una vida de paz, una vida con una dirección. Y ese es el mensaje que tiene que oír esta sociedad. Hemos de confirmar el Evangelio. Y si hay alguien esta mañana que me está escuchando que no conoce al Señor, ese es el mensaje de la Biblia. Que Dios quiere restablecernos a la situación a la que estábamos al principio, donde tenía sentido nuestra vida, donde no teníamos temor, donde no había odio ni rencor, ni todo lo que estamos viendo. Y si como cristiano yo no he predicado ese mensaje, os pido perdón. Dios quiere que todo ser humano tenga vida y la tenga en abundancia. Por favor, si queréis más información de cómo tener esta vida, poneros en contacto con nosotros, hablad conmigo después del culto, tenéis los datos de contacto en el vídeo también. Pero como cristianos, preguntémonos, ¿estamos saliendo no solamente a defender, sino a proclamar que Dios quiere que todos los seres humanos tengan vida y una vida excelente? Eso es lo que significa defender y confirmar el Evangelio. Pero vamos a continuar porque hay otra palabra justo antes. Dice, es justo que yo piense así de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso. Antes de hablar de defender y confirmar el Evangelio, habla de, o puede ser que esté preso. Si leemos el libro de los Hechos, que es un libro de la Biblia, que explica cómo un pequeño grupo de seguidores de Jesús, cuando Jesús volvió al cielo, 120 personas habían.
y se centraban más o menos en la ciudad de Jerusalén. Pues el libro de los Hechos explica cómo esas 120 personas, poco a poco, o mejor dicho, voy a decirlo de otra forma, cómo Dios usó esos 120 personas para llevar el mensaje de la salvación, primero a los pueblos que estaban alrededor de Jerusalén, luego un poquito más lejos, y finalmente por todo lo que era el Imperio Romano. Y explica mucho de la vida de Pablo, porque Pablo quizás fue una de las personas que más viajó con este mensaje. Pero cuando acabamos el libro de los Hechos, vemos que Pablo ha sido arrestado, ha sido llevado a la corte del César, en Roma, esperando juicio. Y muchos creen que cuando escribió la carta a los filipenses, Pablo estaba en la cárcel en esos momentos. Es verdad que sabemos que Pablo fue liberado de este encarcelamiento, pero también sabemos, tanto por algunas cosas que dice la Biblia como algunas historias o la historia de la iglesia extrabíblica, que nuevamente fue arrestado una segunda vez y esa vez no salió, fue ejecutado. Y si leemos la historia de la iglesia, parece ser que todos los apóstoles acabaron sus vidas o en la cárcel, o desterrados, o ejecutados por predicar el Evangelio. Había oposición. Claro, si Pablo pensaba, el Señor me ha ayudado a desmontar las acusaciones falsas que había contra su mensaje de salvación, y he podido, obviamente el Señor me ha usado para demostrar que el mensaje de la salvación te da vida en abundancia. Si él pensaba que todos le iban a decir, muchas gracias Pablo, gracias por demostrarnos que nuestros argumentos contra el cristianismo eran incorrectos y gracias por demostrarnos que la vida en Jesús es mejor, pues se equivocó. Porque vemos en el libro de los Hechos cómo cuando las personas que se oponían al cristianismo veían que sus argumentos eran derrotados y que además había mucha gente de su ciudad que no solamente aceptaban que los argumentos de Pablo derrotaban a los argumentos de los opositores, sino que vivir con Cristo era mejor y se convertían al cristianismo, estas personas comenzaron a decir, no, esto no puede ser así. Hay que hacer todo lo posible para acabar con esto. Y comenzó la persecución y el encarcelamiento de muchos de los apóstoles. Y esa es la realidad que vemos constantemente en la historia. Y no nos debe sorprender. Las veces, las épocas que se ha permitido predicar el cristianismo bíblico de una forma libre en la historia, han sido más bien escasas. Si alguien piensa, no, es que en la Edad Media la Iglesia lo dominaba todo. Estoy hablando de cristianismo bíblico. Incluso cuando supuestamente la Iglesia lo dominaba todo, si alguien se levantaba y decía, un momento, yo creo que esto lo estamos haciendo mal, porque la Biblia dice esto y nosotros... Pues más de uno acabó muy mal. Alguno incluso en la hoguera. Debemos esperar oposición al mensaje. Porque los seres humanos somos orgullosos. Y hemos dicho que el gran problema del ser humano es que dijo, Dios, no te necesitamos. Soy tan orgulloso, Dios, que te digo que no te necesito. No necesito que tú me digas lo que tengo que hacer. Y eso es lo que vemos con Adán y Eva. Dios, tú no hace falta que me digas si puedo comer esta fruta o no. Ya decidiré yo si es bueno. Y yo también lo soy. Gracias Dios, pero no, esto ya decido yo. ¡Qué orgullo! Que yo pienso que sé más que el Dios Todopoderoso. Pero ese es el problema del ser humano. ¿Y qué pasa cuando somos orgullosos? Que no nos gusta que nos digan que lo hemos hecho mal. Es que ese es el problema del orgullo. A mí nadie me va a decir que lo estoy haciendo mal. Y claro, que hayan personas que Dios esté utilizando para decir, lo hemos hecho mal. Al independizarnos de Dios, las cosas han ido de mal en peor. Lo que hay que hacer es volver a Dios. Pues el orgullo no permite. Y hay oposición. No. Lo que hay que hacer es alejarnos aún más de Dios. No. Hay orgullo. Hay oposición. Jesús lo dejó claro.
En Mateo capítulo 10, versículo 24, Jesús hablando con sus discípulos dice lo siguiente: el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si el jefe de la casa le han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su familia? Y lo que está diciendo en este versículo es que está diciendo a los discípulos: prepararos, porque yo, Jesús, Dios mismo, no es que la sociedad sencillamente dijo, no creemos que sea Dios. No. Es que le miraron y dicen, no es que solamente no sea Dios, es que es Satanás. Belcebú significa Satanás. Como no podían negar que Jesús hacía milagros, comenzaron a decir, no, hace milagros porque es Satanás, y como Satanás tiene poder. Y Jesús está preparando a sus discípulos para decirles, oye, si a mí me han llamado Satanás, y soy Dios, ¿qué creéis que os va a pasar a vosotros? La oposición ha estado, está y estará. Y si alguien piensa que eso es una cosa que pasó en la antigüedad, o que pasa en países lejanos, no democráticos, no es así. Quizás se nos olvida, y quizás los más jóvenes aún os olvidáis aún más. Pero hay personas sentadas en esta iglesia que conocen a personas que fueron arrestados sencillamente por hacer una cosa que podemos hacer libremente hoy en día, que es repartir un folleto diciendo, lee la Biblia, Jesús quiere tener una relación contigo. No estoy hablando de la Edad Media, ¿eh? Jóvenes, preguntadnos a vuestros padres, preguntad a vuestros abuelos. No hace tanto que pasó eso. Y no sabemos lo que va a pasar de aquí a unos años, no lo sabemos. Pero incluso hoy tenemos oposición, quizás no de esa forma. Podemos dar gracias al Señor que llevamos como protestantes evangélicos libertad durante muchos años para salir a la calle. Podemos dar gracias al Señor por eso. O quizás también tendremos que pedir perdón al Señor por no haber usado esa libertad de una forma más mejor, no lo sé. Pero aún así, hoy en día sigue habiendo oposición. Como he dicho, nos están diciendo, es falso la Biblia. O incluso estamos viendo en este mundo tan polarizado en el que estamos viviendo, que cada vez nos están diciendo, no es que son unos pobrecitos, sino hay que callarlos. Porque los valores que están en la Biblia no concuerdan con la sociedad que queremos crear. Como digo, yo no sé lo que va a pasar, pero tenemos la realidad de que el mensaje de la salvación siempre ha creado oposición. Satanás, y esto lo deja claro la Biblia, Satanás, que no quiere que la sociedad, los seres humanos, volvamos a Dios, porque Él es el que instigó la separación de Dios en primer lugar, va a siempre poner oposición, y debemos tenerlo en claro. Entonces, ya hemos visto lo que es defender y confirmar, hemos visto la dificultad. Ahora vamos a hablar de el regalo. Versículo 7. Es justo que yo piense así de vosotros porque os llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos vosotros participáis conmigo de la gracia de Dios. Claro, quizás hasta ahora algunos estáis pensando, esto es complicado, porque Michael, has dicho que se requiere preparación. Y encima has dicho que algunas veces vamos a encontrarnos que la sociedad no agradece que vayamos predicando este mensaje, sino se opone. 28, leemos lo siguiente. Y sin temor alguno a vuestros adversarios, tenéis adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, pero vosotros en cambio es señal de salvación y esto proviene de Dios. Porque a vosotros, filipenses, y también cristianos, se os ha concedido no solo creer en Cristo, qué bonito podemos creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Esta parte del versículo no lo gusta. Esas son estas partes del versículo que dimos, oye Pablo, podías haber puesto el punto después de creer en Cristo, ¿no? Pero no, deja claro, sufrir por Él. Pues sostenéis, los filipenses, la misma lucha que antes me visteis a sostener y que ahora sabéis que sigo sosteniendo. Como digo, ¿por qué Pablo estaba dispuesto a esto? ¿Por qué los filipenses, que también estaban sufriendo la oposición y la persecución, estaban dispuestos a seguir? ¿Por qué tantas personas durante toda la historia de la Iglesia han seguido a pesar del esfuerzo y
los problemas que les ha causado? Pues podríamos hablar de muchas razones, y por amor al tiempo no vamos a hablar de estas razones hoy. Pablo deja claro en otras partes de la Biblia que él dice, sí, yo sé que estoy sufriendo, pero sé que lo que me espera en el cielo, es infinitamente superior a cualquier sufrimiento que puedo tener aquí. Y eso le ayudaba al apóstol Pablo, y es bíblico. También podemos ver como en la Biblia Jesús nos dice, no os preocupéis, voy a estar con vosotros. Esta lucha no la haréis solos. Yo voy a estar a vuestro lado, os voy a dar fuerzas para que no salgáis derrotados. Incluso os voy a dar las palabras para que podáis hablar. También es bíblico y también ayudaba. Pero por amor al tiempo solo quiero resaltar lo que dice este versículo, la razón que pone Pablo en este versículo. Porque habla de gracia, de la gracia que Dios me ha dado. Y claro, esta palabra muchas veces se malentiende. Sale muchas veces en la Biblia la palabra gracia. Y los cristianos lo usamos mucho, pero ¿qué significa la gracia? Es que, seamos realistas, si salimos a la calle y preguntamos ¿qué es la gracia? Alguien piensa, un chiste, eso es la gracia, algo gracioso, ¿no? Eso es una gracia. ¿Pero qué significa gracia cuando estamos hablando en la Biblia? Pues en el original la palabra gracia significa regalo, bendición, un favor que no nos merecemos. Por eso los que quizás tenemos o hemos estado en la iglesia más tiempo, ya comenzamos a entender un poquito lo que es la gracia, porque decimos, la salvación es por gracia. ¿Qué significa? La salvación es un regalo que yo no me merezco. Porque Dios es tan grande, tan puro, tan superior a mí, que es imposible que yo llegue a Dios. Así que Dios me haya salvado, que Dios se haya bajado y me haya salvado, haya restablecido esa relación, es un regalo que yo no me merezco. Y es verdad, de ahí entra la gracia, la palabra gracia. Pero si nos limitamos a entender la gracia como el día que Dios entra en mi vida y me cambia, ya está, ya se han acabado los regalos. No. Y ese es el problema, cuando hablamos de salvación por gracia, pensamos que el día de regalo es cuando nos convertimos, cuando pedimos que Dios entre en nuestras vidas. No. Dios nos sigue dando regalos inmerecidos todos los días. No lo voy a leer ahora, lo va a poner Matthew, pero 1 Corintios 1, los versículos del 4 al 9, los hemos estudiado varias veces los viernes. Y ahí deja claro el apóstol Pablo que todos los días Dios está dando cosas a los corintios para que puedan vivir como Él quiere. Y cada día podemos decir, gracias Dios, porque no solamente me salvaste, sino que me has dado amor hoy, me has dado paciencia hoy. Me has dado esto, porque Dios cada día nos está dando esos regalos para vivir como Él quiere. Pero vayamos ahora a lo que estamos diciendo aquí, porque Pablo no sencillamente está hablando de la salvación aquí, no está diciendo, habéis participado del regalo porque estáis salvos, o habéis participado del regalo inmerecido porque Dios os da todos los días paciencia, amor, que es verdad. Pero también está diciendo que Dios nos utilice a nosotros para hacer su trabajo, es un regalo. Y eso yo creo que no lo vemos muchas veces los cristianos. Pero el apóstol Pablo constantemente veía que trabajar para Dios no era una carga, era un regalo inmerecido, un privilegio. Voy a leer 2 versículos en la versión Dios habla hoy porque menciona la palabra privilegio. Romanos 1:5. Por medio de Jesucristo recibí el privilegio de ser apóstol, puesto a su servicio para que en todas las naciones haya quienes crean en Él y le obedezcan. Privilegio. Es un privilegio que yo sea apóstol. Efesios 3:8. Yo soy el más pequeño de todos los que pertenecen al pueblo santo para Él, pero Él me ha concedido este privilegio de anunciar a los no judíos la buena noticia de las incontables riquezas de Cristo. Era un privilegio. Pablo se veía como un embajador. Un embajador es un representante del rey, el presidente del Estado en otro sitio. Segunda de Corintios capítulo 5, 20, Pablo dice, así que somos embajadores de Cristo
como si Dios os exhortara a vosotros por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos que os reconciliéis con Dios. Somos embajadores de Cristo. El embajador es un puesto de honor. Si yo fuera el embajador británico aquí en España, es un puesto de honor. Porque estoy representando a la reina, a Isabel II. Estoy representando a mi gobierno. Estoy representando mi nación. Es un puesto de honor. Pues Pablo decía, qué gran privilegio. Porque los cristianos no sencillamente representamos a un rey o un presidente o un gobierno, una nación. Pablo dice, qué privilegio más grande. Estoy representando al gran rey, el rey de reyes, el señor de señores, el todopoderoso. Y no que tiene una nación pequeña, una isla. Michael, tú representas a los ingleses, que tienen una isla, muy bien, pero una isla. Te estoy pidiendo que representes al Dios creador de cielos y tierra. ¡Qué privilegio más grande! Y Pablo lo tiene claro. Es un regalo, porque no se lo merece. No es que él ha hecho unas oposiciones, dice, mira, me he sacado el de embajador. Tengo trabajo de por vida, ¿Cómo me he espabilado? No. Es un privilegio porque Dios fue ahí y dijo, Pablo, tengo un regalo para ti. Quiero que me representes. Tengamos una cosa clara, Dios no nos necesita. Dios no nos está utilizando porque tiene no tiene otro medio. Seguramente podría haber buscado otro medio que, humanamente pensando, sería mucho mejores. Pero por amor nos dice, Michael, quiero que me representes. ¡Qué bonito! Pero aquí es donde acabamos. ¿Qué significa esto en la práctica? Los seres humanos, y aquí hablo de los cristianos, nos sentimos halagados cuando nos dicen, oye, Michael, quiero que me representes. Quiero que representes a la empresa. ¡Oh, qué honor! En esta conferencia voy a representar yo a la empresa. Podrían haber escogido de todos los trabajadores, pero me han escogido a mí. ¡Qué honor! Michael, quiero que representes a Reus en la fira de turismo. ¡Oh, qué honor! Las de Reus, Menjar Blanc, Plim. 7 Copas de Europa, 8 Copas de Europa que tenemos en el Reus Deportivo, ¡Qué honor! Y como digo, nos esforzamos incluso para ser estos representantes. Nos esforzamos con estas causas que nos parecen interesantes y buenas. Trabajo, nuestra ciudad, una asociación cultural, política, lo que sea. Y no estoy diciendo que no podamos hacerlo. Pero si vemos que ese es un honor, ¿por qué muchas veces, cuando tenemos que representar a Cristo, no lo vemos como un honor, sino como una carga? Es como si la salvación dijimos, es que sabes que el contrato de la salvación solo me miré en la primera página, que hablaba de la salvación. Y cuando llegué a casa, tengo que evangelizar. Si hubiese leído la letra pequeña. ¿Por qué vemos eso como una carga? Deberíamos pedirle al Señor que tuviésemos la actitud del apóstol Pablo. Que cuando el Señor dice, Michael, quiero que hables en mi nombre en tu lugar de trabajo, no diga, jolines, no me apetece, esto va a ser complicado. Que cuando la iglesia organiza un evento evangelístico pensemos, más trabajo. Cuando nos reunimos para orar, tengo otras cosas que hacer. Y si nos reunimos para orar, solo oramos para nosotros. En vez de decir, qué honor, Señor, que puedo orar para la evangelización. Qué honor, Señor, que de lo que tú me das, puedo participar con mi tiempo, mi economía. ¿Por qué muchas veces vemos el diezmo, por ejemplo, como una carga fiscal? Mira, he pagado la hipoteca, he pagado mis impuestos, ahora me toca pagar el diezmo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Por qué no lo vemos como un honor? Gracias, Señor, que puedo participar en esta obra tan grande. Pues que pidamos al Señor que nos ayude a tener esa visión que tenía Pablo y los filipenses. Señor, ¿quieres que yo te represente? ¡Qué honor!
Y en vez de buscar excusas para no hacer esa obra que el Señor nos ha encomendado a todos, digamos, Señor, ayúdame a defender y a confirmar el Evangelio. Ayúdame porque sé que van a haber momentos de dificultad. Pero gracias, Señor, que es un honor que el Dios Todopoderoso está diciendo, Michael, no, es que Señor, soy un inútil, ya lo sé, pero tengo un regalo para ti y quiero que tú me representes. Pues que el Señor nos ayude a tener esto en cuenta. Amén. Pues vamos a acabar con un último cántico esta mañana, y es el cántico 53. Qué hermosos son los pies del que trae salvación. Estamos llamados a anunciar paz y amor. Felicidad proclama al gritar tu voz. Nuestro Dios, es nuestro Dios. Estamos representando al Dios Todopoderoso y es nuestro trabajo salir ahí y decir, mi Dios, nuestro Dios, reina hoy. Y la última estrofa. Toda la tierra, ved la salvación de Dios. Jesús es el Señor. Ante los pueblos su poder Él demostró. Pues que el Señor nos ayude a poner en práctica esto, lo que hemos visto esta mañana y este cántico en práctica durante esta semana. Nos vamos a poner en pie y vamos a cantar este cántico. Felicidad.
ti.